Y tenemos que aquí los virus, que siempre surge la duda y probablemente ya les preguntaron en clase que si los virus están vivos o no. Y no sé si alguno de ustedes me pudiera dar una respuesta a esta pregunta. O qué han visto en clase o qué saben ustedes de los virus. ¿Están vivos, no? ¿O qué onda con ellos? Si no, pueden ponerme en el chat o por mensaje en privado si no quieren activar su micrófono. No sé por qué no me deja ver el chat. A ver. Sí, alguien ya me respondió. Sí, la verdad, no son organismos vivos, sino. Y no son organismos vivos porque no tienen estructura celular, son acelulares. Así que básicamente se consideran como partículas infecciosas y pues son estos organismos microscópicos que carecen de estructuras celulares. Por eso se dice que no están vivos. Así que bueno, ya hablando de la clasificación de los organismos, tenemos que aquí el concepto que es la taxonomía. No sé si se escucha una voz de aquí de fondo, pero aquí hay una cámara que está hablando. Pero bueno, perdón, se me fue la idea. Pero hablando de la taxonomía, yo me acuerdo que desde la secundaria, así que nos hablan de la taxonomía como el estudio científico de los seres vivos, de su estructura y todo eso. Y pues bueno, ya hablando más de términos del Murray, de definiciones para esta materia, pues esta clasificación de estos microorganismos en un sistema, pues que básicamente busca ordenarlos, que básicamente todo va a indicar una relación natural entre estos microorganismos. Y el sistema taxonómico nos va a proveer tres cosas. Nos va a permitir una identificación, un aislamiento y diferenciación de las características únicas de estos organismos mediante diferentes pruebas, pero la verdad es que de esto lo más importante va a ser lo de la clasificación, que tiene que ver con una categorización de estos microorganismos, tomando en cuenta propiedades morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y genéticas. Y bueno, al mismo tiempo también la taxonomía implica un tipo de nomenclatura. La nomenclatura es pues ya más hablando del ámbito médico, el ámbito clínico, en la práctica del día a día, que son estos nombres estandarizados, que es una denominación establecida por estos científicos o médicos, y pues básicamente lo que va a permitir es una comunicación más fácil entre estos personales de la salud cuando se hable de estos microorganismos. Así que, pues nomenclatura, piénsalo como pues el uso cotidiano para palabras que permiten una fácil comunicación entre los personales de salud o las personas para hablar sobre estos microorganismos. Y bueno, aquí hay una mnemotecnia que pues habla básicamente de toda la taxonomía de los microorganismos, que vemos que aquí se divide en dominio, reino, filo, división, clase, orden, familia, género y especie. Así que son bastantes cosas. Así que aquí les dejé pues una mnemotecnia que a lo mejor les puede ayudar a memorizársela. Y bueno, aquí es una forma de aprendérselo, pero aquí también les puse otra que, en mi opinión, a mí se me hizo más fácil pensar en esto. En Dear King Philip came over for good spaghetti. Se me hizo más fácil memorizarme eso que memorizarme esto, pero bueno, es casi lo mismo. Y pues bueno, otra cosa importante sobre la nomenclatura es que cuando se habla de estos microorganismos, no sé si esto ya se lo dijeron en clase también, pero es muy importante que siempre que se hable del microorganismo, específicamente de su género y de su especie, estas dos cosas, estos dos conceptos deben ir en itálicas o deben ir en cursiva, como quieran decir, o subrayado. Y bueno, aquí les dejo un ejemplo, que es Streptococcus pneumoniae, que ahí, pues como ven, ese nombre de género y la especie siempre debe ir subrayado o en cursiva. ¿Ok? ¿Alguna duda? Perfecto. Gracias. Y bueno, aquí les dejo un ejemplo hablando de esta misma clasificación de los microorganismos, pues ya hablando de esta división taxonómica que ya les expliqué, de reino, división, clase, orden, familia, género y especie. Estos están aquí subrayados porque pues, son por los que probablemente les pueden llegar a preguntar en el examen. Generalmente de esto no creo que se los pregunten, pero bueno, si se tienen que aprender algo, generalmente va a ser del género y de la especie. Y recuerden que esto siempre debe ir en cursiva. Y bueno, aquí les dejo un ejemplo de un parásito que es el Ascaris lumbricoides, que aquí se ve todo su origen desde su reino, división, clase, orden, familia, etcétera. Y pues aquí tenemos el Ascaris lumbricoides, que es un parásito pues, que afecta el tracto gastrointestinal principalmente. Pero bueno, aquí es solamente como un ejemplo. Bueno, continuando
con la división de los tipos de células que podemos ver presentes en estos microorganismos, vamos a ver aquí que vamos a tener eucariotas y vamos a tener procariotas. Y las eucariotas y los procariotas pues van a corresponder también a diferentes tipos de microorganismos. Y lo importante aquí es que se aprendan esta tabla, que aquí es donde les pueden llegar a hacer varias preguntas, pero con que sepan que las eucariotas, o sea, las de aquí, van a comprender todo lo que es las algas, los hongos, los protozoarios, las plantas y los animales. Pues así que nosotros vamos a tener generalmente estas células eucariotas. Y hablando de las células procariotas, pues va a comprender exclusivamente a las bacterias. Bueno, más como les voy a decir toda esta tabla porque a lo mejor de aquí pueden sacar varias preguntas. Vamos a ver aquí que generalmente las células eucariotas van a ser un poco más grandes, midiendo más de 5 unidades de micra, mientras que las procariotas van a medir de 0.5 a 3 unidades de micra. Y hablando de la estructura del núcleo, aquí es importante que sepan que las células eucariotas van a tener una membrana nuclear clásica, que es esta que ven aquí, mientras que las células procariotas no van a tener aquí nada, no van a tener una membrana nuclear como las eucariotas. Es decir, su material aquí genético va a estar como que volando entre sus citoplasmas, se podría decir. Así que no tienen membrana nuclear. Hablando de los cromosomas, aquí vamos a ver cadenas de ADN que son genoma diploide. Así que si se acuerdan también de semestres pasados, cuando hablamos de diploide, hablamos que es 2N, va a tener doble juego. Y si hablamos de las procariotas, aquí vamos a tener que es un genoma haploide. Es un ADN único y circular, pero solamente tiene pues, la mitad de los juegos a comparación de las eucariotas. Hablando de las mitocondrias, el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico, vamos a ver que las eucariotas todo esto sí los van a tener. Creo que aquí se ven en la foto todo esto. Mientras que las procariotas pues no van a tener nada de esto, no van a tener mitocondria, aparte de Golgi, ni retículo endoplásmico. Y esto va a tener mucha importancia, especialmente en funciones como la respiración, la fabricación de proteínas, etc. Así que bueno, eso también creo que estoy casi seguro que se los van a preguntar. A nosotros creo que sí no lo preguntaron. Pero hablando del coeficiente de sedimentación de los ribosomas, las eucariotas van a tener el equivalente a 80S, que básicamente la suma, aunque no es la suma, aunque no haga sentido, pero con que se aprendan que es de 60S más 40S, mientras que las procariotas van a tener 70S, el equivalente a 50 más 30S. Y bueno, eso es importante que se lo aprendan, porque probablemente sí los pueden llegar a preguntar. Hablando de la membrana citoplasmática, es decir, esto de aquí, vamos a ver aquí que aparece, sí, la membrana citoplasmática, vamos a ver que la de las células eucariotas va a tener principalmente esteroles, que son componentes grasos, mientras que las células procariotas no van a tener estos esteroles o estos componentes grasos, salvo el micoplasma. Ahora hablando también de la pared celular, vamos a ver que en todas las eucariotas no va a estar presente. En ninguna de las eucariotas va a estar presente, salvo en los hongos. La pared celular en los hongos, pues es una pared celular muy gruesa, que pues van a ver más adelante la importancia de que sea una pared celular gruesa. Y aquí también ya me estoy adelantando un poco, pero existen algunas bacterias que se llaman micobacterias que también presentan una pared celular gruesa, que por eso se denominan micobacterias, porque es como que una simulación de una pared celular como si fuera de un hongo, pero en realidad es una bacteria. Pero bueno, solamente como un dato random que les va a servir más adelante. Y bueno, hablando de la pared celular, como ya les dije, solamente va a estar presente en los hongos, pero en las procariotas vamos a ver que es una estructura compleja que va a ser formada por proteínas, lípidos y peptidoglucanos. Pero bueno, esto lo van a ver también un poco más adelante con Luis cuando les explique más específicamente de las bacterias. Hablando de la reproducción, vamos a ver que las eucariotas van a tener una reproducción sexual y asexual, mientras que las procariotas solamente va a ser una reproducción asexual, exclusivamente por fisión binaria. Y hablando de los movimientos, vamos a ver que las células eucariotas van a tener lo que son conocidos como flagelos. A ver, perdón, veo aquí unas dudas en el chat. No sé por qué no me dejaba ver. Bueno, eso es de otra cosa. Em, bueno, hablando de los movimientos, vamos a ver que aquí en las células eucariotas va a ser mediado por los flagelos. Y un gran ejemplo pues, de esto va a ser pues, los flagelos de los espermatozoides. Mientras que en las células procariotas vamos a ver que van a ser flagelos un poco más simples. Y en caso de que sí existan, porque no todas ahorita lo van a seguir viendo con Luis, pero van a variar esos tipos de flagelos. Y hablando de la respiración, finalmente las eucariotas va a ser por vía mitocondrial, porque se van a tener mitocondria. Y como aquí les dije que las procariotas no tenían mitocondria, pues va a ser a través de la membrana citoplasmática. Todo esto es mucho de machete, pero sí es algo muy importante y les quiero hacer aquí mucho énfasis porque pues se los ya han preguntado.
¿Alguien tiene alguna duda? No. Ok, gracias. Bueno, ahora ya que terminamos con todo esto de las clasificaciones, vamos a ver lo que se conoce como la cadena epidemiológica. Que básicamente esta cadena epidemiológica se refiere a toda esta secuencia de eventos, toda esta, toda esta serie de eventos que están conectados que llevan a que una persona se pueda infectar. Y básicamente empieza desde todo, desde el microorganismo o el agente infeccioso, porque no siempre va a ser a través de un microorganismo, porque puede ser una bacteria, virus, hongo y parásito, pero también puede ser por un agente físico o un agente químico. Toda esta cadena epidemiológica, su origen. Así que bueno, el agente causal va a ser esto, como ya les dije, estos agentes. Y después de aquí viene el segundo paso, que es el reservorio, o es el hábitat en donde crece este microorganismo, o este agente infeccioso. Y puede ser desde el aire, desde el agua, desde alguna superficie sólida que esté sucia. Y bueno, ese es el segundo paso. Hablando del tercer paso, tenemos que aquí lo que sigue es la puerta de salida. La manera en la que este agente infeccioso sale pues, desde donde se encuentra, se puede hacer a través de secreciones como la saliva, puede ser a través de secreciones como la orina o las heces. Y ahora hablando del modo de transmisión, tenemos que puede ser por contacto directo o indirecto, que ahorita vamos a ver más adelante pues, específicamente a qué se refiere eso. También puede ser por vectores, fómites, de aquí esto es un factor muy importante porque aquí es donde viene todos los ejemplos de los mosquitos, que cómo pueden llegar a infectar a los mosquitos. Así que eso es como que también un modo de transmisión que pueden llegar a, a verse presente. Ahora, hablando de la puerta de entrada, tenemos que puedes llegar a infectar desde las mucosas, desde los epitelios, desde las membranas, perdón, y desde heridas abiertas. Y bueno, el último factor que vamos a ver aquí va a ser la susceptibilidad del huésped. Así que hablando de todos estos factores, pues el último factor por el que una persona se puede ya infectar o no es dependiendo de qué tan susceptible es a una infección. Y aquí es donde entra, pues si es un paciente inmunodeprimido, que si es un paciente que ya tuvo muchas enfermedades, que es un paciente muy joven que todavía no tiene muy buenas defensas, pues un paciente ya adulto mayor con defensas un poco más bajas. Así que pues básicamente toda esta secuencia de eventos es lo que puede llegar a que una persona se llegue a infectar. ¿Alguien tiene alguna duda entre cualquiera de estas de aquí? Bueno, ahora vamos a ver ejemplos específicos de cada uno de esos componentes de la cadena epidemiológica. Tenemos que la agente causal, como ya les dije, puede ser biológicos, que son las bacterias, virus, hongos y parásitos. Pueden ser físicos y químicos. También, hablando de los físicos, pueden ser quemaduras, traumatismos, heridas o incluso pues, algún ruido. Y hablando de los químicos, pues ya conocemos algunos como los ácidos, radiación y algunos insecticidas. Hablando ahora del reservorio, como ya les dije, es el lugar donde crece, vive y se multiplica esta agente infeccioso. Puede ser algún animal, un reservorio, pues alguna persona, un reservorio puede ser también pues el agua, el aire, como ya les había dicho. Y hablando de la puerta de salida o de entrada, como ya les dije, también puede ser una vía digestiva, geniturinaria, respiratoria, placentaria o pues incluso de la piel. Y aquí pues está algunos ejemplos de cómo puede ocurrir toda esta entrada de este agente infeccioso hacia la persona. Hablando del modo de transmisión, también se divide en vía directa y en vía indirecta. Y a su vez, la vía directa se divide en vertical, o sea, de madre hacia el hijo, y horizontal, que es de persona a persona. Y hablando de la indirecta, el modo de transmisión aquí es algo que también les pueden llegar a preguntar, es donde entran aquí todo lo del fómite, alguna superficie que esté infectada, o el vector, que aquí pues hay numerosos ejemplos de mosquitos que transmiten virus o que transmiten parásitos y así, que pues bueno, estos mosquitos se denominan como el vector. Y por último está la susceptibilidad del huésped, que es este factor en el huésped que permite que se desarrolle la enfermedad. Dependiendo de qué tan buenas estén las defensas de este paciente, es qué tan probable es que pueda llegar pues, a tener esa infección o no. Bueno, están apenas dos en el chat. ¿Puedes volver a repetirlo, comité y vector, por favor? Sí, voy.
Sí, alguien me preguntó que si Fomite tal cual es una superficie contaminada, sí se podría decir que sí. O sea, es algo, una superficie sólida, este, sueño también se puede considerar como, no sé si el agua cuenta como Fomite, pero en general, si piensan en Fomite como una superficie sólida que va a estar contaminada. Pero ahorita les reviso también si el agua se considera como un Fomite, pero es más como una duda que me acaba de surgir. Y sobre la grabación, Luis, ¿sabes tú qué onda con eso? Sí, terminando la asesoría, yo la subo a YouTube o a algún otro medio y les paso el link sin problema. Y sobre el fomite, creo que el Gracias. agua no cuenta como fomite, como que el fomite yo lo veía más como, nos ponían el ejemplo del hospital, de que utensilios o instrumentos médicos o que la cama o que la ropa, cualquier como superficie así sólida. Así, yo pienso que el agua no cuenta, pero sí, igual lo podemos investigar. Sí, muy bien. Y alguien también me preguntó que si un vector es un organismo biológico contaminado. Es que a veces me genera mucha confusión porque no sé si de repente, como siempre en medicina hay excepciones, así que una persona me preguntó que si un vector es un organismo biológico contaminado, yo les diría que sí, pero como siempre puede haber excepciones de que, no, este organismo no es biológico, pero aún así contamina, no sé, pero yo, mi respuesta hasta ahorita les voy a decir que sí, como que ya se los voy a revisar, pero, pero si consideren un vector como este organismo que está contaminado con un agente infeccioso y que es capaz de infectar a otro. Pero como siempre puede haber excepciones, así que les voy a revisar específicamente por esas excepciones, pero como tengo entendido, sí. ¿O que alguien tiene alguna otra duda? Déjame reviso si algo aquí también es importante. Bueno, este, pues no sé si les parece que cerremos el Zoom antes de continuar con el siguiente tema de métodos de identificación microbiana. Así que sería conectarnos aquí al mismo link y bueno, ahorita nos vemos. Pero a nosotros nos hicieron demasiado énfasis en todos estos métodos de identificación microbiana, diagnóstico molecular, serológico, tinciones, y la verdad es que no terminó viniendo casi nada. Luis sabe, Luis confirma, pero Sí. aún así sí es importante también, pues en la práctica, o sea, no necesariamente, así que bueno, yo se los digo para que no se estresen demasiado, "Ay, es que son demasiados métodos, son demasiadas cosas", y bueno, así que voy a intentar explicarlo de manera que sea un poco más llevadera y que también les puse también imágenes, conceptos que a lo mejor pueden facilitar un poco su estudio. Así que, pues bueno, ya empezando de los métodos de identificación microbiana. Antes hay que hablar de la microscopía, que básicamente es, pues, estas herramientas que se utilizan para permitir hacer visible lo que no es visible a simple vista. Así que, bueno, estos métodos de microscopía nos van a permitir in- la detección inicial de los microorganismos, al igual que una identificación preliminar o definitiva de estos mismos. Y se van a dividir, perdón, en campo claro, en campo oscuro, de contraste de fases, fluorescente y microscopía electrónica. Aquí más como un dato random, pero ese es el que utilizó los primeros microscopios. Eso no es importante. Bueno, ahora hablando de la microscopía de campo claro, no se deben de saber exactamente cómo son los componentes o cómo funcionan. Es más importante que se aprendan exactamente, pues, qué es lo que nos van a ayudar a ver. Así que bueno, nada más mencionando, utiliza una fuente de luz para iluminar la muestra, utiliza un condensador que es lo que ayuda al enfoque en la muestra y tiene dos sistemas de lentes, los objetivos y los oculares, que básicamente es como vamos a hacerle zoom o quitarle zoom a la imagen y pues va a facilitar pues, que se amplíe la imagen. Aquí lo que sí es importante es que sepan que van a haber tres objetivos. Va a haber uno de bajo aumento, de alto aumento en seco y de inmersión en aceite. O sea, de 10 por, 40 por y 100 por. Básicamente el 10 por es lo que va a servir como que para un scan inicial de la imagen. Es como que le vas a explorar toda la muestra que se ve. El alto aumento en seco o 40 por. Aquí es lo que nos va a ayudar como que a ver ya de manera un poco más, pues no tan enfocada, pero como que de manera más amplia, pero aún así vas a poder ya identificar pues todos estos microorganismos, vas a poder ver los hongos y los parásitos. Y bueno, y hablando del 100 por, que utiliza una inmersión en aceite, se le pone aceite, pues, este, a la,
ahí se me fue la palabra, pues a la muestra para que sea más fácil observarlo y poder hacer todo este zoom. Y aquí ya nos permite ver pues estos detalles más morfológicos de estas estructuras, nos permite ya ver más específicamente bacterias, levaduras y pues como les dije, estos detalles de estas mismas. Bueno, la limitación de esta microscopía de campo claro es pues que no hay muy buena resolución a comparación de otros estilos, de otros tipos de microscopía. Y bueno, este es un ejemplo de Streptococcus pneumoniae, que bueno, van a ver más adelante con Luis, pero ahí les dejo para que ustedes se respondan a ustedes mismos qué tipo de bacteria va a ser esta. Pero bueno, más adelante la van a seguir viendo con Luis. Continuando con la microscopía de campo oscuro, se va a utilizar los mismos principios que la microscopía de campo claro. Eso pues es lo importante, pero esta vez pues va a verse como que una muestra muy iluminada en un fondo pues muy oscuro. Se utiliza, lo único que diferencia a la de campo claro es que se va a utilizar un condensador más especial que impide que la luz transmitida ilumine directamente la muestra y se va a generar una luz oblicua que va a atravesar pues esta muestra, que permitiendo que sea de este modo, una muestra muy iluminada con un fondo pues oscuro. Lo importante que se deben de aprender de estas slides, pues yo creo que voy a hacer más lo que les estoy aquí subrayando, que les pongo aquí con colores. Y bueno, la ventaja de esto es que va a tener una mayor resolución a comparación de la de campo claro y facilita la identificación, la detección de bacterias un poco más delgadas. Y bueno, hablando de las ventajas es que la luz pasa alrededor de los microorganismos y no los atraviesa. O sea, no permite ver estos detalles de las estructuras internas, más como que lo permite ver de manera más superficial. Así que si tú quisieras estudiar un poco más de las estructuras internas, pues esta no sería la mejor opción. Sería mejor optar por algún otro. Y bueno, creo que un ejemplo muy clásico de microscopía de campo oscuro va a ser la Treponema pallidum. Y no sé si los llegan a preguntar, creo que los maes millos en su momento nos llegaron a decir que si les hablaban de microscopía de campo oscuro, que ustedes en automático pensaran de Treponema pallidum, porque si les llegaron a preguntar a ellos, ¿cuál metodología o cuál medio de microscopía es el mejor para detectar Treponema pallidum? Ustedes piensen en esta, microscopía de campo oscuro. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, ahora continuando con microscopía de contraste de fases. Aquí no es como ya les mencioné, no es muy importante que se aprendan todos los detalles de cómo funcionan, más bien lo que nos ayudan a ver. Y pues en este caso, la microscopía de contraste de fases nos ayuda a ver estos detalles internos de los microorganismos y básicamente nos ayuda a crear una imagen tridimensional pues, de estos microorganismos. Y como es una imagen tridimensional, como se ve aquí, ahora sí es posible que ustedes puedan tener un análisis detallado de todas estas estructuras internas. Y pues bueno, aquí es un ejemplo de lo que se va a ver aquí, que son las levaduras. Bueno, ahora hablando de la microscopía fluorescente, aquí se van a teñir estos microorganismos con fluorocromos. Los fluorocromos pues pueden absorber la luz ultravioleta o azul de longitud de corta y pues emiten una energía con longitud de onda visible. Básicamente funcionan con un complejo antígeno anticuerpo, que creo que todavía no han llegado a inmuno, pero básicamente pues a estos fluorocromos se les pone un anticuerpo y pues, no, se les pone un antígeno y pues llega un anticuerpo que los detecta y es lo que hace como que empiecen a brillar. Y bueno, aquí lo importante que sepan es que los microorganismos van a aparecer brillantes sobre este fondo oscuro. Y pues bueno, es posible observar esas estructuras internas como lo que son las vacuolas, las proteínas, el retículo endoplásmico y el núcleo. Y pues bueno, aquí un ejemplo muy claro es la Mycobacterium tuberculosis, que en este caso de esta foto está teñido con auramina rodamina. Ahora hablando de la microscopía electrónica, esta creo que es la última de las microscopías. Básicamente utiliza bobinas magnéticas que, pues bueno, se les podría facilitar imaginárselo como si son camiones así grandes de electrones que van a disparar pues, todos estos electrones a la muestra. Y esto va a hacer algunos electrones sí puedan llegar, algunos no, pero esto va a permitir que se vea pues, esta imagen. Y pues vamos a tener de dos tipos, que es uno de transmisión y otro de barrido. Ahí me sirvió pensarlo como de transmisión que como que atraviesa la muestra, es decir, que puede permitir ver las estructuras internas y de barrido como que de manera más superficial. Es decir, que nos permiten ver una imagen tridimensional
pero como los electrones rebotan en la superficie, pues no puedes ver estas estructuras internas, como que lo ves una imagen más superficial. Mira, aquí es un ejemplo de una microscopía electrónica de transmisión, y como aquí puedes ver las estructuras internas, y aquí no las puedes ver, pues podemos decir que esto es de transmisión y esto es de barrido. Y bueno, aquí hablando de un poco de las desventajas, es que es una microscopía pues más cara, o sea, no todos le pueden llegar a utilizar con tanta facilidad, pero bueno, sí permite ver detalles con más facilidad y puede llegar a tener mucho aumento, así que puede llegar a ver muchos tipos de estructuras y muchos tipos medios celulares, así que, pues bueno, es una herramienta muy buena de investigación y de diagnóstico. Y aquí es un ejemplo del virus. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, como la microscopía electrónica es un poco más cara, ¿tú puedes utilizar la de contraste de fases para ver la imagen tridimensional mejor? Sí, o sea, aquí, no sé si en este examen o algún otro materia, no sé si tú te acuerdas, Luis, pero no sé si alguna pregunta era sobre cuál método, cuál microscopía es como que la única con la que puedes ver virus. No sé si era esa o era alguna otra cosa, pero que básicamente la respuesta era la electrónica, porque por las demás no tienen como que tanto aumento para poder ver esas estructuras, que la única que funcionaba para ver virus, por ejemplo, era la electrónica. Sí, Pero sí, exactamente. O sea, sí, perdón. es imposible ver con microscopía. eh, Ay, ¿cómo se llama? Pues de luz, vaya. Sí, Tiene que ser electrónica. Pero no me acuerdo si de barrido o de transmisión, pero sí, electrónica definitivamente. sí. O sea, creo que se puede utilizar de las dos. O sea, la diferencia entre el barrido y transmisión es lo que llegas a ver. De transmisión es como que llama las estructuras internas, y la de barrido es como que de manera más superficial. Este, pero sí, o sea, la de contraste fácil la puedes utilizar por no en cualquier microorganismo. O sea, te permite ver las estructuras internas de los organismos, por o sea, tienen que ser organismos también, pues que no sean tan pequeños como los virus. Aquí puede llegar a haber hongos, bacterias también, pero pues bueno, es con que aprendas eso. Y alguien que me preguntó cuál era el ejemplo de campo claro, aquí se los doy. Ay, sí, el estreptococos neumonía. Pero bueno, o sea, de aquí lo importante, que con lo que también quiero que se queden, es que la de campo oscuro va a ser principalmente para Treponema pallidum. Así que si les llegan a preguntar cuál es el método, la microscopía más adecuada para Treponema pallidum, piensen en campo oscuro. Hay una persona que también había levantado la mano. Una disculpa que no los haya respondido. ¿Pero alguien más tiene alguna duda? La persona que haya levantado la mano, pues ya se Ah, resolvió. era yo, pero ya era justo eso lo de Tremponema. Ese es para campo oscuro, ¿verdad? Sí, 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 sí. A ver. Bueno, ¿algún otro antes de continuar? ¿Ya todo bien? Perfecto. Pues bueno, ahora vamos a hablar de los medios de cultivo, que pues va a ser pues estos medios donde vamos a poder, pues, facilitar el crecimiento de algunas de las bacterias, de algunos de los microorganismos que vamos a querer investigar. Y bueno, estos se van a dividir en no selectivos enriquecidos, se van a dividir en selectivos y diferenciales, y se van a dividir en especializados. Son los tres tipos que hay. Y bueno, pues cada uno, también como su nombre lo dice, pues va a permitir identificar diferentes microorganismos. Pero aquí lo del Zoom me está estorbando. Pero bueno, los no selectivos enriquecidos van a permitir el crecimiento de la mayoría de los gérmenes, o sea, no necesitan condiciones exigentes. Aquí los no selectivos enriquecidos permiten el crecimiento de demasiados microorganismos a la vez. Hablando de los selectivos y diferenciales, permiten el crecimiento de gérmenes específicos, pero aún así no tienen condiciones tan exigentes. Y aquí, para permitir el crecimiento de gérmenes específicos, se utilizan estos inhibidores, pues que hacen que algunos otros microorganismos no puedan crecer, y van a permitir la identificación de un germen, pues, en una mezcla. Pero bueno, a diferencia del selectivo y diferencial, con el especializado, es que el especializado solamente vamos a ver uno, o sea, solamente vamos a ver un microorganismo presente en esta muestra. Y el especializado es para detectar gérmenes específicos, o sea, solamente uno, que requieren condiciones muy exigentes, o que generalmente se presentarían mezclados con muchos otros. Así que, con que sepan
para diferenciar estos dos, que especializados solamente es uno, y selectivos y diferenciales es como que para gérmenes específicos, pero pueden como que aún así haber presencia de un poco más de los demás. Ok. Y bueno, ahora hablando de ejemplos particulares de los no selectivos enriquecidos, yo se los pongo y aquí les doy créditos también a los maestros anteriores, porque la verdad, estos ejemplos que a mí me dieron me sirvieron mucho yo también aprendérmelos. Así que yo también se los pongo a ustedes porque probablemente sé que también les puedan ayudar. Así que bueno, aquí hablando de los no selectivos enriquecidos, aquí los importantes van a ser el agar sangre, agar chocolate, agar Mueller-Hinton y el caldo tioglicolato. Así que bueno, aquí les puse imágenes representativas de cada uno de estos que espero que les facilite que se los aprendan. Pero bueno, hablando del agar sangre, el agar sangre nos va a servir para recuperación de bacterias y de hongos. Y básicamente el agar sangre pues utiliza sangre de mamífero porque literalmente es sangre y pues aquí vamos a poder observar bacterias y hongos. Hablando del agar chocolate, aquí vamos a ver la recuperación de bacterias, pero específicamente también de Haemophilus y Neisseria gonorrhoeae. Y bueno, aquí es agar chocolate porque es decir, o sea, se basa desde aquí, de la sangre de mamífero, pero aquí la van a desnaturalizar, es decir, que pues la van a llegar a calentar a una temperatura que pues la sangre se va a desnaturalizar y se va a convertir pues un poco más café, por eso se dice agar chocolate. Nos va a permitir bacterias, específicamente Haemophilus y Neisseria gonorrhoeae. Ahora hablando del agar Mueller-Hinton, perdón por si este ejemplo suena a lo mejor un poco fifas, pero este es un medio que nos utiliza para estudiar la susceptibilidad bacteriana. O sea, aquí les puse una foto de este jugador que se llama Thomas Müller y bueno, para que no se les olvide Müller, les puse una imagen de aquí el lesionado para que se acuerden que Müller-Hinton es susceptibilidad bacteriana. Y aquí está la bacteria. Y pues bueno, gente, pues ya más es un ejemplo ya más de la práctica, pero por ejemplo, si ustedes ya no utilizan Müller-Hinton, van a ver como pues la placa que tienen aquí con las bacterias y van a ver como que diferentes puntitos que parecen como que algodones puestos en la muestra, que básicamente aquí es un test como que para estudiar si un antibiótico sí jala o no contra la bacteria. Así que por eso se dice que es un estudio de susceptibilidad bacteriana. Y por último, el caldo de tioglicolato. Aquí lo que yo pensé es que como en el caldo, si tú te metes al caldo no vas a poder respirar porque está muy caliente y etcétera. Y aquí pues va a ser el estudio de bacterias anaerobias, porque se va a despojar del oxígeno en esta muestra y pues por esto que esta bacteria tiene pues esta cosa para poder respirar. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Acuérdense de estas fotos ahí. Ahora, hablando de los selectivos y diferenciales, que vamos a ver aquí también diferentes tipos. Vamos a tener el agar McConkey, el agar salmanitol, el Weinstein-Jensen y el Chrome agar. Eh, Hablando del agar McConkey, aquí les puse pues, la imagen de este labial de marca Mac. Y Conky, pues, porque sonaba como burro, McConkey. Y es selectivo para las bacterias gram negativas. Lo van a ver más adelante con Luis, pero ¿se acuerdan las gram positivas? Pero no, ahora, alguien preguntó por todos estos métodos. Creo que como tal no vienen tan específicos en los objetivos, pero hay algunos doctores que sí lo enseñan. Y bueno, nomás en caso de que se los puedan llegar a preguntar. Pero bueno, si no ven en sus objetivos y si no quieren estresar mucho por estudiar, la verdad es que no lo hagan. Como ya les dije, también no suelen llegar a hacer muchas preguntas de estos, pero más porque también les pueden servir como pues en el ámbito práctico y por si lo llegan a ver en clase. Por ver si solamente son como que en caso de que les llegan a preguntar. Como ya les estaba diciendo, que hablando, si se acuerdan de las bacterias que pueden ser gram positivas o gram negativas, las positivas van a ser más moradas y las negativas van a ser más rosas, así que por eso puse esta bacteria más rosita. Así que bueno, va a ser selectivo para bacterias gram negativas. Y algo muy importante que aquí es que va a ser también relacionado con las especies que fermentan la lactosa, que va a ser aquí pues un proveedor de energía para las bacterias, que esto va a ser una característica pues, de este tipo de bacterias. Hablando del agar salmanitol, vamos a ver que es un selectivo para los estafilococos, que aquí pues, es una imagen que pues, creo que parecen uvas, pero bueno, representan los estafilococos como que ya lo van a ver más adelante con Luis. Y específicamente este salmanitol sirve para Staphylococcus aureus. Hablando de Lowenstein Jensen, si se acuerdan de Vincent Janssen, es pues, un jugador de Rayados de hace ya tiempo. Y a mí me sería imaginarlo como que a este jugador le dio una micobacteria. Así que
Lo Weinstein-Jensen es selectivo para micobacterias. Ahora hablando del Chrome-Agar, es un selectivo para levaduras y para bacterias. Y creo que eso es lo importante que deben de saber de aquí. Si alguien tiene alguna duda, pues ahí interrumpan. Había una duda en el chat. Ah, bueno, ya quedó. Ahora hablando de los especializados, tenemos aquí, yo creo que lo importante que aquí deben saber es el sorbitol McConkey. Como ya les había mencionado la slide pasada, pues el McConkey pues es esto, pero aquí sorbitol porque aquí es una persona pues tomando un sorbo, así que agar sorbitol McConkey va a servir para Escherichia coli, que pues bueno, en este caso es un ejemplo muy específico de Escherichia coli. Como les había mencionado, esto es también pues algo muy importante de los métodos de cultivo especializados, que es como que para un microorganismo en particular, como aquí ven, o sea, son más como que demasiado específicos estos ejemplos o estos métodos. Así que Escherichia coli va a ser el sorbitol McConkey. Y bueno, algo importante es que esta especie de Escherichia coli es capaz de fermentar el sorbitol. Y bueno, creo que eso es todo de pues, estos métodos. Aquí les dejé una imagen que medio resume todos. No es importante, no ignoren todo esto subrayado porque el libro que una persona me pasó del Murray, ya venía con estas cosas subrayadas, así que no le hagan caso a esto. Pero, pues bueno, en caso de que les ayude a repasar. Pero bueno, si quieren que vaya por cada uno nuevamente, pues recuerden que el de sangre, agar sangre, va a ser para bacterias y de hongos. El agar chocolate, que es sangre desnaturalizada, va a servir para bacterias también, específicamente hemofilia y Neisseria gonorrhoeae. Müller Hinton, susceptibilidad bacteriana. Del caldo de tioicolato va a servir para bacterias anaerobias. El McConkey va a servir para bacterias gram negativas y específicamente pues, especies que fermentan la lactosa. El salmanitol va a servir para estafilococos, específicamente Staphylococcus aureus. El Lowenstein-Jensen, imagínense, acuérdense de la imagen del jugador que lee una microbacteria. Va a ser selectivo para microbacterias. El Chrome-Agar va a ser para bacterias y levaduras. Y bueno, por último, el McConkey sorbitol va a ser para Escherichia coli. Bueno, espero que esto les haya ayudado un poco también para... Igual todo esto es mucho de macheta, así que, pues bueno, en caso que lo quieran estudiar, pues yo creo que sería mejor, pues unos días antes del examen para que no se les olvide. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, bueno, oigan, discúlpenme por la interrupción, pero me están hablando, creo que regresan en 2 minutos. Ahí discúlpame, Luis, pero ahorita regresan 2 minutos. Así, claro, no te apures. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, sugerencia, queja? ¿Todo en orden? Perfecto, me da mucho gusto. No, pues esperamos 2 minutitos. Ya regresé. Una disculpa. Había que inyectar a mi perro con insulina. Pero, pues bueno, vamos a continuar con el siguiente tema que es las tinciones. Pues básicamente estas tinciones son técnicas de laboratorio que van a permitir que se tiñan células, que se coloreen células, pues mediante el uso de colorantes, que
que pues bueno, va a permitir esta coloración de los microorganismos o de las células para que sea más fácil observarlos pues mediante el uso de los microscopios. Ya vimos los diferentes tipos de microscopios y ahora vamos a ver pues maneras de que estas células se van a pintar o se van a teñir. Vamos a ver aquí que hay, bueno, hay tinciones de contraste antes de empezar. Hay tinciones diferenciales, hay tinciones ácido resistentes, tinciones fluorescentes y todos son los tipos. Hablando primero de las tinciones de contraste, aquí lo importante, o las importantes van a ser la de tinta china y la de yodo Lugol. Como ya les he mencionado algunos ejemplos de si les hablo de microscopía de campo oscuro, que piensen en algún patógeno específico. No sé si alguno de ustedes me lo podría decir ahorita por el chat, cuál es ese patógeno específico que les decía que pensaran en ese patógeno cuando les hablara de campo oscuro. Pero bueno, asimismo, como ese ejemplo, ahí cuando yo les hable de tinta china, piensen en criptococo. Así que, y si yo les hablo de yodo Lugol, piensen en parásitos. Pero bueno, hablando de tinta china, aquí no es muy importante que se sepan pues, exactamente cómo funciona todo, pero pues va a ser específicamente para, como ya les dije, el criptococo. Este, esta tinta china detecta las cápsulas, que creo que el criptococo es el único hongo que va a tener esta cápsula polisacárida, y es por eso que la tinta china es pues, el método pues, más idóneo para clasificar el criptococo. Hablando del yodo Lugol, como ya les dije, piensen en parasitología. Y bueno, aquí este es un ejemplo pues de Entamoeba coli, que aquí vamos a ver la presencia de algunos quistes. Ok. Sí, justo ya pusieron Treponema pallidum. Pero bueno, así mismo como Treponema pallidum, campo oscuro, piensen en tinta china, criptococo, yodo Lugol, parasitología. Ahora hablando de las tinciones diferenciales, de este yo creo que les va a hablar ahorita Luis, pero la tinción de Gram, que va a ser para diferenciar bacterias gram positivas y gram negativas. Y bueno, para esta, como ya les dije, les va a hablar más adelante Luis. Tenemos la hematoxilina férrica, que va a ser para protozoarios fecales, aquí específicamente. Y tenemos la tinción de Wright-Giemsa o de Giemsa-Wright, que este va a ser para parásitos. ¿Qué tipo de parásitos? Específicamente los parásitos sanguíneos. Así que bueno, estos son ejemplos de cada uno de lo que se va a ver. La tinción de Gram nos ayuda a ver bacterias y levaduras. La hematoxilina férrica nos ayuda a ver por los protozoarios y la tinción de Wright-Giemsa para parásitos sanguíneos, como aquí vemos. Tinciones ácido resistentes. Ácido resistentes se dominan porque ay, pero se me fue la idea. Ácido resistentes se denomina porque tienen características específicas pues estos microorganismos. Y por ejemplo, aquí viene lo que les decía de las micobacterias que tienen una cápsula pues un poco más gruesa, que por eso que va a ser difícil teñirlas con algunos otros métodos. Es por eso que se utiliza esta metodología de tinción de Ciel-Nielsen, que es básicamente Ciel-Nielsen para teñir microorganismos ácido resistentes, es decir, micobacterias. La uramina rodamina pues utiliza lo mismo, también es utilizada en tinciones ácido resistentes, pero esta vez va a utilizar los colorantes fluorescentes que son la auramina y la rodamina. Y es por eso que se hace un poco más brillante. Así que pues sí, eso es básicamente la importancia de los ácidos resistentes para pues, aquellos microorganismos que no se pueden teñir con algunos otros métodos por su pues, estructura, por su capa externa pues, demasiado gruesa. Y es por eso que... Y un ejemplo muy particular es las micobacterias. Bueno, y también si les hablamos de tinción de Ciel-Nielsen, piensen automáticamente en Mycobacterium tuberculosis. Creo que a mí sí me lo llevaron a preguntar en ese examen. No sé si, ya no me acuerdo si en el de microbiota patógena que iba hace poquito o el de microbiota que iba en ese momento, pero si ustedes les hablan de tinción de Ciel-Nielsen, piensen en automático en Mycobacterium tuberculosis. Es un muy buen dato. O sea, es casi siempre. Si Fran se lo pueden llegar a comentar en clase o en algún otro momento de su vida. Pero bueno. Continuando ahora con las tinciones fluorescentes, tenemos aquí, vamos a ver la tinción de naranja de acridina, que va a permitir ver bacterias y hongos. Y la tinción de blanco de calcuflor va a permitir la detección pues, de hongos, específicamente del género Pneumocystis. Pero bueno, creo que eso es todo lo importante sobre todas estas tinciones. Muchas de son bastante directas, pero bueno, aún así, muchas se les gusta preguntar
por aquellos patógenos específicos por los que una atención te puede llegar a servir, como la que ya les mencioné, decía el Nielsen. Ok. Si no hay dudas, entonces continuamos con diagnóstico molecular, que ahora ya vimos todas estas metodologías que sirven como que para detectar algún microorganismo pues, mediante algún medio externo o en una muestra y así. Ahora el diagnóstico molecular y el diagnóstico serológico son estas pruebas que se van a realizar en la persona que ayudan a ver si ese virus o ese patógeno está presente. Así que hablando del diagnóstico molecular, pues vamos a ver que aquí se va a estudiar el ADN, el ARN o las proteínas de este agente infeccioso. Las ventajas de este diagnóstico molecular es que es seguro, sensible y que puede ser muy específico pues, para ese patógeno que se quiere buscar. Y bueno, no requiere este aislamiento del agente infeccioso como pues, se puede escribir en un medio de cultivo y puede llevarse a cabo mediante muestras o extractos fijados químicamente pues, de estos microorganismos. Permite distinguir estas cepas basándose en las diferencias de su genotipo, o sea, es decir, las diferencias del componente genético que vamos a ver en estos microorganismos. Y bueno, creo que aquí no les llegan tampoco a preguntar mucho, pero tenemos electroforesis del ADN, el Southern Blot, PCR, ADN de cadena ramificada, y no sé tú qué tanto te acuerdas, Luis, pues, de estos, pero bueno, aquí les subrayé las que yo creo que es importante que se puedan llegar a aprender. Me refiero para que también ustedes pues, las lleguen a estudiar, en caso de que sea necesario. Sí, exactamente. O sea, es algo un poco subjetivo de nuestra parte, los que consideramos importantes, pero es que son demasiadas. O sea, no tiene caso que se macheteen cada una de ellas. Y nunca sabemos qué les pueden preguntar exactamente, así que pues más vale. Sí. Y bueno, por último, de estos temas, tenemos el diagnóstico serológico, que son estas técnicas inmunológicas, que básicamente lo que buscan es ver la respuesta de la persona, la respuesta inmune de la persona ante este agente infeccioso. Si hay respuesta inmune o no de la persona ante este agente infeccioso. Así que nos permite detectar, identificar y cuantificar los antígenos pues en estas muestras clínicas de estos pacientes. Nos ayuda a evaluar esta respuesta humoral frente a la infección y antecedentes de exposición a agentes infecciosos de un individuo. Así que bueno, de aquí de los más importantes vamos a ver que está la inmunofluorescencia, el ELISA, que el ELISA pues, es la cuantificación de antígenos y anticuerpos. Y aquí el ELISA se los menciono porque sí se los pueden llegar a preguntar. Aquí es hablando de los antígenos víricos, como el rotavirus. Y el ELISA también se usa para la detección de anti-VIH. Bueno, otros ejemplos es el Western Blot. Y pues bueno, estos aquí que les subrayé. ¿Alguien tiene alguna duda? Una pregunta, ¿un agente infeccioso y un agente patógeno es lo mismo? Sí, o sea, son maneras de... Pero bueno, a lo mejor si hablamos de patógenos nos podemos referir ya más a bacterias, virus, hongos y parásitos, pero agente infeccioso no siempre implica todos estos microorganismos. Agente infeccioso también puede implicar agentes físicos y agentes químicos, como les había explicado en la cadena epidemiológica. O sea, a lo mejor pueden ser términos intercambiables, pero ya más específicamente, si hablamos de agente infeccioso, no solamente se habla de microorganismos. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Pues bueno, creo que eso es todo. Te cedo la palabra, Luis. Padrísimo. Muchas gracias, Pais. Excelente. Ok, voy a compartir pantalla. Ok, bueno, pues esas fueron las generalidades de microbiología, ¿no? Ahora sí, ya nos vamos a ir de lleno a nuestro primer patógeno de cuatro, que son las bacterias. Este, y pues sí, justamente vamos a aplicar ciertas cosas que vimos en generalidades a cada uno de los patógenos y en bacterias se aplica bastante bien. Bueno, como leyenda, en los slides van a ver dos símbolos. Plancton feliz, que va a ser
va a indicar un datazo pues clave que puede ser esta pregunta de examen o también que nos preguntaron literalmente eso en nuestro examen. Y si ven un plancton pues ya demacrado, es que pues todo es machete. O sea, si estuvieron en mis asesorías de admin con Roberto, pues también de que hay ciertos elementos que son machete, se tienen que aprender todo en la slide, ¿no? Pero no tanto como admin. Pero bueno, ya entrando yendo a bacterias, esas son las generalidades así súper básico de pues, lo que son las bacterias. Son organismos unicelulares procariotas. Ya Páez les habló los dos tipos de células que hay, eucariotas y procariotas. Pues bueno, todos los procariotas son, bueno, no todos, pero el 95% son bacterias, ¿no? Todas las bacterias son procariotas y son células, una, nada más, ¿no? Son súper chiquitos, claro, y se reproducen asexualmente. Es muy importante saber que la reproducción de todos los procariotas, o sea, de las bacterias, se llama fisión binaria. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Es una reproducción asexual, pero este término se refiere a la reproducción de las bacterias. Tienen pocos organelos, o sea, no tienen aparato de Golgi, no tienen retículo endoplásmico, ni liso ni rugoso, no tienen mitocondrias, nada. Pero sí tienen ribosomas. Pero la particularidad de los ribosomas procariotas, como dijo Páez, es que son 70S, ¿no? Y esa es pregunta de examen. O sea, realmente sí es muy importante, es high yield saber que los ribosomas eucariotas son 80S y los procariotas son 70S. Y la S al principio no le hacía mucho sentido, también porque las subunidades son 50S más 30S y pues 50 más 30 no da 70, da 80. Entonces no me hace sentido. La S, si les da curiosidad, es una unidad de sedimentación en laboratorio que no es lineal. O sea, no, las sumas no tienen sentido. La S es Svedberg. Y, o sea, realmente es algo muy técnico, ¿no? Pero es la razón por la que la suma no tiene sentido. Es simplemente para ver qué tanto se sedimenta cuando lo centrifugas, etcétera, ¿no? Pero sí, los ribosomas bacterianos son 70S y los eucariotas 80S, ¿no? Aquí ya es un resumen de la tabla que les puso Páez y que lo explicó. Pero lo high yield para bacterias pues realmente sería esto, ¿no? Son unicelulares, el genoma es haploide, o sea, solo tienen una copia de su genoma. Em, Su núcleo no tiene membrana, luego vamos a ver que es un ADN que se llama ADN desnudo, o sea, no está encapsulado, no hay núcleo como tal, simplemente es una tirada de ADN circular que está ahí flotando. Dos ribosomas, 70S, y a veces tienen de que un flagelo o algo por el estilo. En términos de morfología, bueno, se va a acabar el Zoom, me acabo de dar cuenta. Opas. ¿Les parece si terminamos el Zoom y nos volvemos a meter? Sí, ok, bueno, hacemos eso. Listo, ok, hemos vuelto. Em, pero sí, ya al final, denme un rato y junto las grabaciones y las subo a YouTube y les comparto la grabación. Bueno, eh, listo. Ok, nos quedamos en morfología, ¿no? Prácticamente hay dos tipos principales, dos formas principales de bacterias, que son los cocos y los bacilos. Los cocos literalmente tienen forma de coco, tienen forma de bolita y vienen en varias presentaciones, en diplococos, streptococos y estafilococos, ¿no? Coco así es más uno, diplococos son de dos, o sea, así. Streptococos vienen en filita india o como collarcito o rosario. Y estafilococos es como en grupito, como si fuera un racimo de uvas. Y es muy importante que sepan eso, ¿no? Se ve fácil y todo, pero sí acuérdense y procuren no confundirse entre estos dos. Es muy importante conocer la morfología porque a mí me tocó una pregunta que decía, por ejemplo, se observan unas bacterias que están en racimo de uvas y son patogénicas. Y entre las dos respuestas eran Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus, no sé, epidermidis o alguna cosa así. Y dije, ay, pues es patogénica, pues es Streptococcus pneumoniae. Pero no leí la pregunta que decía, se observan en racimo de uvas. Entonces no pueden ser Streptococcus porque es en fila india. Entonces, la respuesta era Staphylococcus, quién sabe qué, no me acuerdo, de epidermidis, una cosa así, ¿no? Entonces, o sea, era pregunta capciosa, querían que callaras en pneumoniae, pero tienes que conocer la morfología, ¿no? Que cómo se ve el Streptococcus, cómo se ve el Diplococcus, cómo se ve el bacilo, que el bacilo es una salchichita, ¿no?
Diplobacilos, pues tal cual, son dos pegaditas. Streptobacilos, ojo, strepto siempre va a significar, pues en cadena. Y cocobacilos es como salchicha, pero que también quiere ser como bolita, ¿no? Como una bolita más alargada. Y otras formas ya más especiales. Vibrio es un boomerang, que aquí esta foto es una mala foto, no se entiende muy bien la forma de vibrio, pero literal es como un boomerang, tipo así, ¿no? Pueden ver mis anotaciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pueden Sí. ver de que el láser? Sí, Ok, sí, mira. El vibrio se hace cuenta así. Espiroquetas, yo me lo imagino como una espiropapa, o sea, un rizo así súper pronunciado, mientras que el espirillo es un rizo, pero ya de que un poco menos pronunciado, es nomás así ondulado, ¿no? Y así. Aprendan a glosario, sí es importante. Y bueno, ahora sí, eso es lo más importante de bacterias, conocer todo el rollo de si es gram negativa o gram positiva, ¿no? Muy probablemente en clase ya lo hayan explorado un poco, pero si no les quedó clara como la big picture de qué significa que una bacteria sea gram positiva o gram negativa, se resume en un enunciado, y es el hecho de que las bacterias pueden o pueden no tener una pared celular gruesa de peptidoglucano, ¿no? Esa es nuestra molécula clave, ¿no? Las bacterias gram positivas tienen una capa gruesa de peptidoglucano, ¿no? Y ahorita vamos a ver la tinción de gram, que la tinción de gram va a pintar de color morado el peptidoglucano, ¿no? Por eso las gram positivas siempre asocianlas como moradas, mientras que las gram negativas van a tener una pared celular con bien poquito peptidoglucano. Entonces sí tienen, pero muy poco, ¿no? Tanto o tan poquito que no se tiñe, ¿no? Y ya, a partir, o sea, lo tenemos con morado, no se tiñe porque hay poco peptidoglucano, y le ponemos un colorante rojo, y ahí sí se tiñen, ¿no? Pues por eso las gram negativas siempre piénselas como o rosas o rojo pálido, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el factor high yield que se tiene que aprender. La pared gruesa de peptidoglucano está presente en el positivo y ausente en el negativo, ¿no? Y la gram negativa tiene una doble membrana. También es muy importante eso, saber que tiene doble membrana, la citoplásmica, que es la normalita, y la membrana plasmática, eh, bueno, no plasmática, pero membrana externa, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy general, pero es la idea principal entre la diferencia entre gram positivos y negativos. Ahorita lo vamos a ver a más detalle. Ahora sí, la tinción de gram. Que fun fact, esto lo van a hacer en laboratorio. Bueno, no, mentira. En cuarto semestre, en el bloque de inmuno, van a hacer una tinción de gram. Es algo bien, bien sencillo, de verdad. Es más tener bien cronometrados los pasos, ¿no? Que son 4 pasos, que sí se tienen que aprender. Algo preguntan de tinción de gram en el examen, ¿no? Es para distinguir entre bacterias gram positivas y negativas, claramente. Y son 4 pasos. Básicamente tú tienes tus bacterias ya muertas en una laminilla, y lo que haces es teñirlas con cristal violeta, las dos. Todas son moradas, ¿no? Pues el segundo paso va a ser precipitación con yodo lugol o yodo. ¿Qué va a hacer? Va a fijar el cristal violeta al peptidoglucano, ¿de acuerdo? Si tiene peptidoglucano la bacteria, pues padrísimo, se va a fijar el colorante. Si no tiene, pues no pasa nada, no te vas a dar cuenta hasta el tercer paso, que es la decoloración con acetona o alcohol, también se vale, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a quitar todo el peptidoglucano que no se unió al todo el colorante, perdón, todo el cristal violeta que no se unió al peptidoglucano, ¿no? Entonces, aquí en este paso ya nos damos cuenta de que sí pueden ser este, positivas o negativas, ¿no? En el paso 3, pues todo el cristal violeta que se pegó al peptidoglucano de las bacterias gram positivas, pues se pegó. Y de las gram negativas, pues no hay peptidoglucano, no se pegó el cristal violeta, pues con la acetona se quita, ¿no? Y el último paso ya es teñirlas con rojo safranina, que en las gram positivas, pues no se tiñen porque ya están teñidas con violeta. Y en las gram negativas sí se tiñen porque todavía no tienen colorante, ¿no? Entonces, son los 4 pasos, ya lo observas en el microscopio y te das cuenta de si están moradas, pues son positivas, si están en rojitas, rosas, son gram negativas. Pero sí, básicamente son los 4 pasos, y sí les pueden preguntar qué se usa en cada stage, ¿no? Y bueno, no todas las bacterias caben en esta clasificación de gram positivas o negativas, aunque la gran mayoría.
Hay ciertas bacterias especialitas como las Mycobacterias que sí tienen poquito peptidoglucano, pero tienen como una cubierta de tipo cera, wax-like, le dice el Murray, de otros compuestos que son antifagocíticos y son sus factores de virulencia. Aprendas ese término. Ojo que el factor de virulencia o un factor de virulencia, cualquier bacteria, hongo, parásito, es cualquier herramienta o cualquier molécula que le pueda conferir una habilidad. Es como un superpoder, una habilidad para poder pegarse o para poder evadir el sistema inmune o para causar enfermedad o para poder colonizar o para neutralizar linfocitos o lo que sea, ¿no? O sea, cualquier herramienta que le ayude a la bacteria a sobrevivir en el host, ¿no? No necesariamente es un factor que cause enfermedad o algo, puede que sí, pero es nomás herramientas o superpoderes que le ayudan a sobrevivir, ¿no? Ese es un factor de virulencia. En este caso, esta cubierta de cera es una cubierta antifagocítica, o sea, hace que no se le puedan comer los fagocitos. Y las bacterias sin pared celular, bueno, pues si no tienen pared celular, pues mucho menos tienen peptidoglucano, no se consideran gram positivas ni negativas. Fun fact, como no tienen pared celular, pues también son inmunes a los medicamentos que atacan la pared celular, como la penicilina, entonces son inmunes, ¿no? Y el ejemplo estrella de una bacteria sin pared celular son los micoplasmas, que son súper chiquitos y son súper, sí, tal cual, frágiles también. Ok, bueno, ahora hablando más cosas que tienen en común las gram positivas y negativas, pues estos son como generalidades de las bacterias en general, ¿no? Tienen un nucleoide, lo que les decía, que su cromosoma bacteriano está enrollado y es único y se le llama ADN desnudo. Tienen plásmidos, ahorita hablamos más de los plásmidos, pero son básicamente moléculas de ADN extracromosomales, o sea, no forman parte pues del genoma principal de la bacteria. Estos ADNs extracromosomales, plásmidos, son genes que proveen resistencia a los antibióticos. O sea, estos genes pueden ir cambiando y se pueden transferir y todo, y causan que las diferentes cepas de bacterias desarrollen pues, resistencia a los nuevos antibióticos, ¿no? Entonces, esos son los responsables. Lo que les decía, los ribosomas 70S, que son compuestos de subunidades 50S y 30S que no suman 70, suman 80, pero igual. Membrana citoplasmática, claro, o sea, todos tienen membrana citoplasmática, excepto las gram negativas que sí tienen, pero tienen doble, pero también tienen una externo. Y tienen pared celular, peptidoglucano, igual, la gram positiva tiene una pared celular más gruesa y la negativa más delgadita. Y aquí en este diagrama pues se ven las diferencias muy claramente. Ahora sí, ya entrando un poco más clavado a las gram positivas, el peptidoglucano, que es una capa gruesa, eh, está compuesta de dos moléculas diferentes, la N-acetilglucosamina y el ácido N-acetilmuránico. Eh, sí, básicamente son dos moléculas que se hacen como una red, así más o menos porosa, pero son dos moléculas diferentes. Y también hay dos ácidos que es importante conocerlos y saber su función. Los ácidos teicoicos y los ácidos lipoteicoicos. Los ácidos teicoicos, que los muestro aquí en amarillito, están anclados al propio peptidoglucano y yo me los imagino como si fuera como el tipo, pues cemento o pegamento entre las fibras de peptidoglucano porque va a fortalecer la pared celular y es considerado el factor de virulencia. Si la pared celular está más dura, más compacta, pues más difícil es para pues atravesarla o dañarla, ¿no? Es como un pegamento. Y los ácidos lipoteicoicos se anclan a la membrana citoplasmática. Es literalmente un ácido teicoico, pero con un lípido. Por eso son lipoteicoicos, ¿no? De hecho, voy a hacer zoom en el diagrama. Los teicoicos están de que entre las fibras y los lipoteicoicos se anclan en la membrana citoplasmática y se proyectan hacia afuera, ¿no?
Estos son antígenos de superficie. Yo me los imagino como la papa de Plantas contra Zombies. No, no, no es una papa, es como una... Ah, no, sí, sí, papa boom, una cosa así se llama. El caso es que tiene como una antenita roja y es como su marcador. Es como un marcador que dice, yo soy tal, ¿no? Es un antígeno de superficie. Es un antígeno que puede ser reconocido por una célula o reconocido por un linfocito, por un anticuerpo, por lo que sea, y puede distinguir qué es, ¿no? Así, así podemos distinguir entre los distintos serotipos de una bacteria. El antígeno de superficie también puede ser, sirve para adherirse a otras superficies y activa el sistema inmune. Claro, si se une a un anticuerpo, se une al complemento, se une a linfocitos, conceptos que a lo mejor no tienen muy claros, los van a ver en inmuno, los de medicina. Pero básicamente activa el sistema inmunológico y empieza a haber respuesta, pues sí, inmunológica, ¿no? Y proteínas de virulencia. Bueno, esto ya depende de cada bacteria en específico, pero básicamente son proteínas que ayudan a la bacteria a adherirse, ¿no? Por ejemplo, la proteína M en Streptococcus y proteína A en Staphylococcus aureus, ¿no? Son ejemplos. Y la lisozima, bueno, también es un poco aparte, ¿no? Que son enzimas en lágrimas, mucosas y en todos los como vías de entrada en el cuerpo humano que degradan el peptidoglucano y nos protegen, pues, de cualquier bacteria que quiera entrar por nuestra nariz o las orejas o cualquier vía de entrada. Ahora, hablando de bacterias gram negativas, bueno, dudas con gram positivas, creo que fue mucha información, perdón, me arranqué de volada. ¿Todo en orden? ¿Gram positivas? O sea, lo de ácido teicoico era como más horizontal y el hipoteicoico era más vertical, ¿no? O sea, salía. Sí, exactamente. Ah, ok. El teicoico, digo, a lo mejor no precisamente que horizontal o vertical, pero lo pueden ver así para que se los aprendan, ¿no? El teicoico une las fibras de peptidoglucano y el lipoteicoico se ancla a la membrana plasmática y sobresale, ¿no? Como ¿cómo se llama? La papagoma o la cosita esta roja, ¿se cuenta? Sobresale, así. Ok, gracias. Sí, no hay de qué. Em, ok, bueno, bacterias gram negativas. Lo que decíamos que es una capa muy delgada de peptidoglucano, el 5 al 10% de la gram positiva. No hay ácidos teicoicos ni lipoteicoicos, pero su principal, lo que la distingue, es que tiene membrana externa, ¿no? Y entre las dos membranas hay un espacio que se llama espacio periplásmico. Y imagínense que es un sándwich, ¿no? Los dos panes son las dos membranas y en vez de un sándwich de tomate, lechuga, queso y jamón, es un sándwich de hierro, proteínas, azúcares, factores de virulencia y enzimas. Así tal cual. Es como un baúl, un compartimento en donde están de que todo el arsenal de moléculas que puede utilizar la bacteria. También una cosa muy interesante es que las bacterias gram negativas tienen dispositivos de secreción. Son varios tipos, son como 8, una cosa así. Pero el que nos interesa es el tipo 3. Literalmente es como una aguja que va a inyectar material genético, material, no sé, de toxinas o lo que sea, a otra célula para matarla o para controlarla o algo. Literalmente, esa es microscopía, creo que es electrónica. Ah, no, es óptica, es óptica. 20, no, no, sí, es electrónica. O sea, se ve impresionante cómo literalmente sí es una inyección, una aguja, ¿no? Está impresionante. Facilitan la adhesión y el crecimiento. Y pues inyecta material a otras células. Está padrísimo. Este, se llama Papapum. Papapum. Sí, justamente, no me acordaba. Fue en mi infancia ese juego, así que sí, debería saber ese dato. Pregunta de examen. Este, y bueno, también otra cosa muy importante de las gram negativas es que hay una molécula que se llama LPS, lipopolisacárido. LPS es referencia. Y consta de tres partes: el lípido A, polisacárido, pero por eso es el lipopolisacárido, y el antígeno O. Y una pregunta de examen que no me acuerdo si venía en el examen de microbiota humana o microbiota patógena, era qué parte del lipopolisacárido es el componente como tóxico del LPS, ¿no? Y es el lípido A. Lípido A es el que hace que, bueno, me salté, perdón, la endotoxina. LPS es la endotoxina. ¿Qué hace la endotoxina? Activar el sistema inmune. ¿De acuerdo? Va a activar el sistema inmune y es un potente activador de los
pues los linfocitos. Son los linfocitos. Este, y el lípido A es el responsable endotóxico, ¿no? Y solo están presentes en gram negativas. Eh, sí, justamente eso. Y las porinas también son otras moléculas que van a permitir el paso de pues, moléculas dentro y fuera de la bacteria. Son estas de aquí. Son como canales de proteínas, como las proteínas de canal, pues, tal cual, ¿no? Pero sí dejan pasar pues, moléculas hidrofílicas, ¿no? Que les gusta el agua. Pero sí, tal cual. Realmente, sí apréndanse lo del lipopolisacárido, porque sí es algo que pueden preguntar. Otras estructuras ya generales, tanto en gram negativas como positivas, son las cápsulas, que son literal como una cubierta extra alrededor de la bacteria que la protegen. Es dura y tal cual, es más difícil de atacar. Es un factor de virulencia porque la protegen de los fagocitos. Como lo que decíamos de las micobacterias, bueno, también tienen cápsulas. Se pueden adherir, evasor al sistema inmune, como que la protegen y la camuflan, no se cuenta, ¿no? También se llama glucocálix y capa de slime. El biofilm, es también importante, es una capsulita, pero que engloba a una colonia pues, de bacterias, como en Staphylococcus, que son un racimo de uvas, bueno, tienen un biofilm que las rodean. Este, Como en la placa de los dientes. La placa de los dientes son bacterias que hacen su biofilm y protegen a toda la colonia, más que una bacteria individual. Un concepto importante del biofilm es el quorum sensing. El quorum sensing es cuando ciertas bacterias detectan que ya tienen un número específico, pues, de ellas y empiezan a activar el biofilm. O sea, no se activa con 2, 3, 4, ya a lo mejor hablando en el aire, 30 bacterias o lo que sea, no me sé el número, pero ya detectan, empiezan a secretar una molécula, X molécula, y ya cuando tienen cierto número de esa molécula, ya dicen, ya es hora de hacer el biofilm. Es el quorum sensing, ¿no? Cuando ya son suficientes para que valga la pena el biofilm. Los flagelos, bueno, ya saben qué son los flagelos, son como los espermatozoides, es el látigo que se mueve a toda velocidad y da motilidad, ¿no? Tiene sus unidades de flagelina y, bueno, la función es más que nada motilidad, pero también quimiotaxis, ¿no? La quimiotaxis es la atracción de una célula hacia donde hay, pues, una sustancia química, que puede ser comida, un nutriente, metabolito, otro organismo, etcétera, ¿no? Feromona, lo que sea, ¿no? Entonces van a tener motilidad y, pues, la quimiotaxis van a atraer a la bacteria a que se acerque a X lugar. Otro concepto es el PAMP, que aquí me faltó, pues, explicarlo, elaborarlo, pero los PAMPs es un acrónimo que quiere decir Pathogen Associated Molecular Pattern. Son patrones asociados em, patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Ay, traducción, todo al revés. Y si el sistema inmune ve un patrón que está asociado a patógenos, pues se va a activar, ¿no? Va a decir, ese es un patógeno, hay que matarlo. Entonces, por eso activan el sistema inmune. Esos son los PAMPs. Los flagelos son PAMPs. Detectan un flagelo y dicen, pues esto no parece un espermatozoide o algo de nosotros, pues debe ser algo externo o algo patógeno. Pili o fimbrias, también dicen fimbrias, pero está más chistoso. Pili tiene sus unidades de pilina. Y son mucho más chiquitos, numerosos y delgados que los flagelos, ¿no? Son como pelitos así más, pues sí, tal cual, más delgaditos, ¿no? El flagelo es grandote, y los pilis son más así, chiquitos. Y tienen varias funciones, más que nada de adherencia, de adhesión, pero cada uno tiene su función específica, como por ejemplo las lectinas adhieren a azúcares, las adhesinas se adhieren a lo que sea del host, de que en el epitelio o lo que sea, y el pili sexual, que es importante que lo distingan. El pili sexual tiene función de transferencia de plásmidos. Ahorita vamos a ver la genética de las bacterias, pero en síntesis el pili sexual no tiene nada que ver con la reproducción sexual. Acuérdense, ¿alguien se acuerda cuál es la reproducción de las bacterias? ¿Alguien se acuerda? Fisión binaria. Asexual, exactamente. O fisión binaria, es lo mismo, ¿no? Entonces, a pesar de que se llama pili sexual, no tiene nada que ver con reproducción sexual. Simplemente es la transferencia de material genético, ¿de acuerdo? Esto no es un acto indecente, simplemente es transmisión de material genético, de plásmidos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Se llama conjugación. Pero sí, no se confundan, no se vayan por la finta de que las bacterias se reproducen
sexualmente. Eso no es cierto. Bueno, ¿dudas con eso? ¿Eran positivos o negativos? ¿Todo bien? ¿En orden? Ok, súper bien. La imagen de los dientes, ¿qué Ok, hablando de esporas, un datazo, les voy a dar un datazo. Las esporas solo son producidas por algunas bacterias gram positivas. No se ven gram negativas, solamente positivas. Por eso, ustedes imagínense, las esporas son moradas. Las esporas son moradas, ¿no? O sea, no van a haber esporas rosas porque no hay en gram negativas, solo positivas. ¿Qué es una espora? Es un estado de hibernación o como dormant, le dicen en inglés, como durmiente, ¿no? Cuando hay una condición hostil en donde la bacteria se puede morir, es inteligente y produce esporas para sobrevivir por siglos, literalmente siglos. Básicamente es como una covachita en donde están las condiciones bare minimum para sobrevivir. Una copia de cromosoma, proteínas, la comidita suficiente, hierro, calcio, ribosomas, todo lo esencial, ¿no? Y tienen de que muchísimas capas que la protegen de las condiciones hostiles, de que pH, calor, estrés, radiación, lo que sea, ¿no? Y la verdad, la formación de las esporas es muy abstracta, no se las podría explicar así padre. Ese es un diagrama que lo explica, pero realmente un video que me salvó para entender cómo se forman las esporas es este video que está en portugués. Yo sé, está en portugués, pero visualmente está padre cómo se va formando la espora. Luego se los mando. Eh, pero sí, justamente eso. Bueno, ahora pasando al otro apartado de sus objetivos, el metabolismo. Yo sé, es mucho texto, pero son conceptos que a lo mejor ya vieron en metabolismo, la materia de metabolismo y energía. Eh, las bacterias pueden o pueden no utilizar oxígeno, ¿no? Las bacterias aerobias son las que utilizan oxígeno y necesitan oxígeno, o las obligadas son las que necesitan oxígeno para sobrevivir, ¿de acuerdo? Mientras que las anaerobias obligadas, pues el oxígeno es tóxico, ¿no? Entonces no pueden sobrevivir en presencia de oxígeno, ¿no? Entonces, los aerobios utilizan la respiración aerobia, que ya la vieron en el metabolismo, hacen la glicólisis así normal, agarran piruvato, entra el ciclo de Krebs, y entran a la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, y el oxígeno, donde utilizamos el oxígeno, es como receptor de electrones, ¿no? Todos los electrones que son donados por el NADH y todo eso, bueno, se unen al oxígeno y se hace el ATP, ¿no? Espero no ser muy así como molecular o muy específico, pero pues es importante saber cuál es la diferencia entre la aerobia y las anaerobias, que son dos, la fermentación y la respiración anaerobia, ¿no? Este, la fermentación es la que nosotros usamos, especialmente bueno, con el lactato, de hecho. En vez de que el piruvato se vaya al ciclo de Krebs, produce el lactato y el lactato se puede reciclar, ¿no? Entonces hace ATP muy lentamente, pero hace ATP, ¿no? Entonces cuando corremos y nos empieza a calar las pantorrillas o las piernas, es porque se acumula el lactato, ¿no? Y el lactato creo que es ácido, si no recuerdo, entonces por eso arde, ¿no? Porque ya eso nos acabó de que el ATP de corto plazo y empezamos a hacer lactato, que es de que ya, de los últimos recursos, bueno, no el último, pero el siguiente recurso. Las bacterias también fermentan el etanol y producen CO2 y gases, y estos son utilizados pues para el yogur, el lactato es para el yogur, y los gases y así, para el vino, quesos, como el queso francés, que no sé si han visto el queso que tiene gusanos y todo eso, bueno, pues tiene que gases y pues por eso apesta, ¿no? Porque está todo fermentado. De respiración anaerobia, la mera mera, que no utilizamos nosotros, o sea, no podemos, es la misma que la aerobia, simplemente que en vez de oxígeno, como el receptor final de electrones, es nitrato, sulfato y otras moléculas que nosotros no podemos utilizar como receptor de electrones. O sea, esto solo se ve en bacterias, pero sí fermentamos, poquito, lactato. Y facultativas, las bacterias facultativas son las que pueden sobrevivir sí o con oxígeno, o sea, les vale cacahuate, un poquito. ¿Dudas con esto? O sea, no se preocupen si no les gustó metabolismo en su momento.
no va a estar tan clavado, pero sí es importante reconocer pues, que hay varios tipos de metabolismo, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Y bueno, otros conceptos así medio sueltos son las bacterias autótrofas o litótrofas. Yo sé, hay dos nombres. Y las bacterias heterótrofas u organótrofas. Las autótrofas son las que agarran materia inorgánica y pueden sobrevivir de eso, o sea, como que hacen sus propios compuestos orgánicos. O sea, si hay CO2 en el ambiente, lo pueden agarrar y pueden hacer de que carbono que les sea útil. O sea, hacen su propia comida, por eso son autótrofos. Mientras que heterótrofos tienen que tener ya compuestos orgánicos en el ambiente. Si no hay carbono orgánico, no pueden sobrevivir. Pues necesitan materia orgánica. Y los microaerófilos, literal, como que es entre estas dos, necesitan bajas concentraciones de oxígeno para sobrevivir. O sea, si hay mucho, se mueren. Si no hay nada, también se mueren. Sí, perdón. Carbono orgánico y carbono inorgánico. Cuando hablamos de orgánico, hablamos cualquier cosa que esté hecha de chon. Esto me lo enseñó mi maestra de química de prepa. Todo lo vivo o todo lo orgánico está compuesto por chon, ¿no? Nitrógeno a veces, pero por ejemplo la glucosa es de que no, si pues tienes el hexágono y cada puntito es un carbono y tiene sus hidrógenos y tiene oxígeno, si tiene un hidróxido, todo es carbono, hidrógeno y oxígeno y a veces nitrógeno, ¿no? La glucosa, la fructosa, la lactosa o los ácidos grasos, las proteínas que tienen nitrógeno o los ácidos nucleicos, el ADN, todo es de chon, ¿no? Es orgánico, está en la naturaleza. Bueno, todo está en la naturaleza, pero eso es como lo orgánico, mientras que lo inorgánico es como carbono, como el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, que no tiene hidrógeno y es un gas y como que no tiene como tanto valor nutricional, o como compuestos artificiales como los polímeros o plásticos o así, eso ya es como tipo inorgánico, ¿no? No sé si me explique, o sea, si es algo como que medio la diferencia entre química orgánica e inorgánica, pero, pero sí, como que todo lo vivo está hecho de chon y todo lo que no sea chon, no sé si me estoy dando a entender con ese chon, pero es como vivo y no vivo, más o menos. Ok, espero que sí me haya dado a entender. Bueno, ya nos falta poco, sí acabamos, nos quedan 10 minutos. Transferencia genética. Hablamos de genética de bacterias, hablando de cómo se transfieren material genético, ya sea de su cromosoma o de sus plásmidos, entre dos bacterias o una célula, ¿no? Son chismosas, o sea, se comparten el chisme de, hay un antibiótico muy potente que nos está matando a todos. Te doy mi plásmido para que te protejas y puedas desarrollar resistencia a ese antibiótico. Es la idea, ¿no? Que se comparten información para su conveniencia. Y se tiene que aprender de que estos términos que se parecen. La transformación es el normalito. Agarran ADN exógeno que está ahí volando de una célula que explotó, referencia a Caifanes, una célula que explotó, se murió, hizo lisis, o otra bacteria. Hay ADN volando y dice, este gen me sirve, lo incorpora a mi genoma, ¿no? Literal es eso. Hace lisis, genes útiles, los agarra y los incorpora. Conjugación es lo que les decía, del pili sexual. Es la transferencia de plásmidos de una bacteria a otra, ¿no? Y se puede considerar que la donadora es macho y la que recibe es hembra, pero es metáfora, o sea, no hay géneros en bacterias, ni sexos. Eh, Requiere, solo ciertos plásmidos pueden hacer esto y necesitan del pili sexual, ¿no? No hay reproducción sexual, acuérdense. Y la transducción es, es cuando ciertos virus bacterianos, sí, yo sé, hay virus en las bacterias, infectan otra célula y la controlan o le transfieren su material genético y empiezan a tener un comportamiento pues diferente, ¿no? Puede ser especializada o generalizada. Generalizada a todas las bacterias y especializada
ciertos virus con cierto tropismo a ciertas bacterias. Tropismo es afinidad por cierto tejido, cierto organismo. ¿Dudas con esto? De tres métodos. Hay un cuarto que a lo mejor se están preguntando, ¿dónde está la transposición? Pues sí, sí, está la transposición. Son genes saltarines, son transposones, pero como que eso no le vi mucho caso. Este, o sea, como que no es tal cual transferencia genética, porque tengo entendido que es como en una misma bacteria, pero sí, hay un cuarto, que es la transposición. ¿Todo en orden? Ok, ya casi acabamos, ya casi, ya casi. Hablando de dinamismo poblacional, este, esto como que está medio afuera de su temario, pero a nosotros nos vino en el examen y me frustró bastante el hecho de que, bueno, nos preguntaron sobre las 4 fases de la gráfica de población de una bacteria y la fase 1 se llama lag y la fase 2 se llama log. Me hice bolas, no me acordaba cuál era cuál y me la saqué mal. Estaba muy fácil la pregunta. Básicamente son 4 fases. La fase de adaptación, que es cuando se introduce una bacteria en medio y la bacteria se tiene que adaptar. Por eso es lag, de que hay un periodo en donde no crece nada la colonia, se está adaptando. Hay un lag, como jet lag. La fase 2 es la fase exponencial o logarítmica, por eso es log, y es cuando empieza a ser fisión binaria, o sea, lo desquiciado, ¿no? Y empieza a aumentar, así, se dispara. La fase estacionaria es cuando se acaban los metabolitos, se acaban los recursos, y es como que se aplana. Y la fase de muerte es como a lo mejor el exceso de bacterias hace que ya no haya comida o no haya, bueno, no comida, pero metabolitos, y se empiezan a morir algunas, pero a lo mejor ya después se estabiliza, ¿no? Porque son las 4 fases. Apréndanse la diferencia entre lag y log. No hagan lo que yo hice de confiarme en esto y se pueden sacar una pregunta fácil si se acuerdan del lag y log. Sí. No me acuerdo qué haga este video. No me acuerdo. Pero les voy a pasar todos los videos que pongo en la presentación con forma de link. Bueno, ya me voy a ir un poquito más rápido. Ese es el ejemplo, que la verdad no sé por qué les pusieron un ejemplo tan raro en el temario de Staphylococcus epidermidis. Realmente el mero mero de los Staphylococcus es Staphylococcus aureus, que está padrísimo, de verdad es una de mis bacterias favoritas. Tiene superpoderes así de impresionantes. Y el Staphylococcus epidermidis no causa tanta enfermedad, así que no está tan chido. Pero bueno, vamos a verla. Es una bacteria gram positiva y pregunta, ¿qué tienen las bacterias gram positivas? ¿Qué características pueden decir que tienen un Staphylococcus epidermidis si sabemos que es gram positivo? ¿Alguien? La capa de peptidoglucano. Ajá. Capa gruesa de peptidoglucano. Bueno, aquí dice, ¿verdad? Pero, ¿qué más? Capa gruesa de peptidoglucano, ácidos teicoicos, lipoteicoicos, son moraditas, claro, tienen proteínas de adherencia, etcétera, ¿no? Este, y bueno, ya cosas más técnicas son catalasa positivos y coagulasa negativos. Básicamente, en los cultivos y pruebas serológicas pueden detectar si hay presencia o ausencia de enzimas y pueden detectar si es de que cierto género, cierta especie. Cápsula de polisacáridos, tiene cápsula, o sea, se pueden proteger. Tienen biofilm, por eso tienen forma de racimo de uvas, por eso están de que todas protegidas. Este, son bacterias ubícuas, están en todos lados. Son bacterias oportunistas, o sea que se aprovechan de la inmunosupresión de un paciente. O sea, si el paciente está inmunosuprimido, pueden infectar y pueden causar enfermedad. Por eso, a pesar de que la tengamos en la piel, pues no nos hace daño, porque tenemos un sistema inmune eh, pues normal, que hace su trabajo. Y es asociado a endocarditis, infecciones de tracto urinario, etcétera. Y bueno, les dejo un glosario extra de todos los términos que hemos yendo como, pues viendo. Eh, sí, tal cual. O sea, el glosario que no lo mencionamos explícitamente, pero estamos hablando de endotoxinas, factores de violencia, PAMPs, TAMPs, e islas de patogenicidad, que son como segmentos del ADN del genoma, en donde están todos los genes virulentos de una bacteria. Y listo.
Listo, acabamos bacterias. ¿Alguna duda, queja, sugerencia? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lo siento si nos alargamos un poquito. Fueron casi 2 horas. Pero espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier cosa nos pueden hacer saber. Y les encargamos mucho la retro, por favor. Por favor. Ya las próximas van a estar un poco más cortas. También porque Sí, ahorita como hablamos de bacterias, además hablamos de todos los métodos de diagnóstico, cultivo, etcétera. Por eso sí, se nos extiende justamente. también un poquito más. Pero Exacto. bueno, les agradecemos mucho y les encargamos mucho la retro y el registro. Y bueno, así mismo también para poderles compartir la presentación y la grabación. Pues muchas gracias por Claro. conectarse. También. Gracias a todos, de verdad. Nomás denme un rato y como para la noche les puedo subir la grabación. Bye a todos. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Bonito No día. hay Gracias. que, no hay que. Gracias, bonito fin. Gracias.